empezando el conversatorio con Amado y con Artemio. Artemio, muy buenos días. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo anda? Bien, todo muy bien. ¿Vieron los audios? Tenemos muchos audios hoy. Sí, ahí basta. ¿Qué tal? Buenos días, querido Amado Boudou. Sí, yo los audios me da miedo. Más cerca del micrófono. Los escucho nomás. Está porque muy bien. Si empiezo a mirar... No, muchos audios. Bien, estuviste en el Senado, ¿no? Esta semana, ¿no? Sí, eran los 10 años de la Ley de Identidad de Género y bueno, hubo... el senador de Chubut, Carlos Linares, hizo una celebración de ese momento, porque a mí me pareció muy pertinente. Si no, vivimos hablando ya ni de cuestiones económicas, de cuestiones financieras, y suceden otras cosas en la Argentina importantes, como ha sido el reconocimiento de derechos a muchos que realmente estaban muy contentas y contentos y contentes, así que fue un momento muy lindo. Bien, vamos a arrancar. ¿Lo conocen a usted a Miguel Fernández Pastor? Sí, mucho. Para mí es el tema del momento. Y lo anticipó acá, lo anticipaste vos, Amado, claro. Hace 3 o 4 semanas. Sí. Dijiste, de no haber una moratoria previsional, escuchémoslo a Miguel. Amado nos decía, de no aplicarse una moratoria previsional, el gobierno de Alberto Fernández puede terminar con menos jubilados de los que dejó el gobierno de Mauricio Macri. ¿Es eso posible? Es sin duda. Si no se renueva plan de facilidad de pago, no tengas ninguna duda. Bastante menos, además. No con menos, con bastante menos. De seguir en este camino, Alberto va a terminar con una cobertura previsional menor que la de Macri. Por supuesto. Por eso mi preocupación que el Poder Ejecutivo no diga, este es el camino. Bien, esto lo plantea el que es... Miguel Fernández Pastor. Tiene una voz muy autorizada, ¿no? Mira, primero es un gran amigo, gran persona, pero además es un intelectual, un militante, un agitador de los temas previsionales. Fue uno de los que gritaba más fuerte, por decirlo de alguna forma, durante el gobierno de la Alianza, cuando Patricia Bullrich sacó el 13%, y ha sido una de las personas que han estado atrás de todas las iniciativas que ha habido durante los gobiernos de Néstor y Cristina en eso se puede revertir, previsionales, ¿no? Obviamente. Mira, esto no es nuevo. Cuando asumió Néstor Kirchner, el año 2003-2004, estaba bajando el número absoluto de jubiladas y jubilados. El número absoluto. No es que era menos porcentaje de la población, no. Se jubilaban menos personas de las que fallecían. Menos podían acceder al derecho. Claro. Pero si casi la mitad de la población era de jubilarse, 1 de cada 2 no se podía jubilar porque no habían... Uno de cada 2 estaban informalizados. Y había 2 motivos, claro. Primero, la legislación. Claro. Segundo, el menemismo y el desempleo. Claro. Y peor que el menemismo, De la Rúa, Patricia Bullrich, todos. Gerardo Morales, Sturzenegger, Cavallo, todos los integrantes que hoy hablan, que fueron los que provocaron lo de la Alianza. El argumento era, bueno, si no hicieron los aportes, como si no fuera estructural. Fíjate el trabajo en el sector rural. Ahí 60% de informalidad. ¿Por qué? Porque los trabajadores rurales deciden no pagar, porque el trabajo rural tiene estructuralmente ese nivel de informalidad. Históricamente. Y a esto yo le agregaría algo. Macri llevó adelante una reforma votada por muchas y muchos, en la cual le subió, de hecho, le da 5 años a las mujeres. Entonces, si vos incorporás el dato de que las mujeres son las que más informalizadas están por este sistema, porque también las cuestiones de cuidado o las cuestiones de llevar adelante un hogar están fuera del sistema, en este sistema capitalista, a la reforma de Macri que le subió 5 años, en el sector mujeres, el 80% de las que se jubilaron no se va por jubilar. Esto en 4 años tiene un impacto muy importante. Por eso... Pregunta, ¿el gobierno, las autoridades lo sabe? Alberto, yo les pregunto, porque no sé. Sí, lo decimos nosotras y nosotros. Alberto lo sabe, Guzmán lo sabe. Siempre Soy lo sabe y lo dice. ¿Cómo no lo va a saber el gobierno? Ustedes, lo dice... No, lo dice el INDEC, lo dice cualquier análisis con cifras mínimo oficiales. Y al mismo tiempo convivimos con un informe del fondo que dice que Argentina tiene demasiados jubilados y que se les paga muy caro. Exactamente.
Y la información está disponible, es pública, de cuánto cobran los jubilados en Argentina, cuántos tiene, cuántos tenía antes de Néstor, cuánto después. Pero es muy difícil sostener la idea. Es una política de género fundamental la moratoria. Acá las quiero ver defendiendo una política de género fundamental a las que están en el bloque opositor. ¿Qué van a decir? No, además, que se ponen el pañuelo verde. Los Penato y toda esta gente que se pone el pañuelo verde, lo que dice Amado, tienen que saber que esta moratoria es una política de género estricta. Está bien. Como fue la obliga, la tiene que promover el oficialismo. Pero el oficialismo la promueve. El oficialismo la promueve, no lo promueve el Ejecutivo. Exacto. Las senadoras y senadores del Frente de Todos, con Juliana Di Tulio como una de las principales voceras, presentó esto hace no más de 7 días. Está bien, lo que digo no para atacarlo a Artemio, pero no es responsabilidad de los Penatos. No, yo simplemente responsabilidad de los Penatos sí es porque ellos votaron la ley. Quiero ver cómo es que reaccionan. Pero además llevaron adelante la ley, pero ellos que hizo que las mujeres no se pudieran jubilar. Y salían con el pañuelo verde y se intercambiaban camisetas. Y hay pocas políticas, me parece, tan igualitarias en términos de género. Aguache es mejor todavía, pero la moratoria provisional ha demostrado el 80% de las más de 3 millones de personas que se Pero jubilaron, Amado, si el personal doméstico tiene 70% de informalidad, ya con ese dato te das cuenta de que eso es claramente un clivaje de género. ¿Estaría en el volver mejores esto? No, que haya menos jubilados que con Macri si termina el gobierno de Alberto Bueno, Fernández. depende de quién se mire, desde la óptica que está presentando Guzmán los últimos días, sí. Claro, depende de qué es ser mejor. ¿Qué es ser mejor? Porque uno escucha a Guzmán y a Melconian ¿y qué? ¿Cuál es la diferencia? Sí, hay una. Que Melconian dice que este gobierno no le sirve y que efectivamente el fondo va por otro gobierno. Eso no lo dice Guzmán. Bien, vamos a escuchar a Sarasa, dale. ¿Qué sentido tiene haber estado con las tarifas congeladas? Bueno, por eso es parte de un debate que hay que dar. Uno se pregunta, ¿en qué país del mundo ha funcionado para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social, tener subsidios energéticos de 3-4 puntos del producto? ¿En qué país del mundo funciona que haya déficits persistentes financiados por una moneda que la gente por la inflación empieza a dejar de querer? Eso, la verdad, no hay ninguna articulación teórica que te diga eso va a funcionar. Bueno, así terminó el último mandato de Cristina Kirchner. Allí hubo de todo, desde nuestro punto de vista. Estaban los centros que tiraba el mago Garré, que lo veíamos de la segunda bandeja, que le tira María O'Donnell, ¿no? Sí, bueno. Porque María O'Donnell, lo importante, acá, por favor, quiero decir esto. Dígalo. Esto es importante para mí, porque acá hay algo que subyace, que es así terminó el segundo mandato de Cristina. ¿No? Ahí va a ir. El segundo mandato de Cristina, importante, me presto para el debate con María O'Donnell, que es una extraordinaria comunicadora, periodista y demás. Estaría bueno meterle un dron al segundo mandato de Cristina, con muchas dificultades, pero 25% de inflación, crecimiento al 4%. ¿no? Salarios de lo más importante. Jubilaciones. Importante de América Latina, importante de... nivel de endeudamiento. De América Tarifas. Latina. La más importante, tarifas. Tasa de interés. Bien, con problemas. Yo creo que había un tema para las tarifas y un tema de retraso de cambio durante el último tramo del gobierno de Cristina. Bueno, había cuestiones a resolver, estaba la escasez de dólares. También es cierto que el cepo no era un cepo de 200 pesos, como el que dejó, $200 que el dejó Macri, era un cepo donde la capacidad de ahorro era del... Perdón, es todo mentira, Daniel. El problema de energía, yo no lo vi durante el gobierno de Néstor y Cristina. Mañana se acaba, no sucedió. El problema de los salarios impagables, yo no lo vi. El problema de que no iba a haber empleo, yo no lo vi. Se creó un relato al cual es lo que escuchamos recién, los dos, ¿no es cierto? Un relato de una situación que no... Esa situación se generó con Macri. La construcción de la crisis fue parte del relato opositor, pero no existió. No existió. Bueno, Hubo problema y sí. Tengo una mirada, yo creo que había síntomas de cierta fatiga. Me da un poco de pudor hablar de esto delante tuyo, Amado, que sos un experto en el tema y además un protagonista de la historia. En mi opinión, la derrota electoral del 2015 fue el día que apareció el cuerpo del fiscal Nisman. Claro, no tiene que ver con ninguna cuestión económica. Mi análisis,
Y con respecto a María O'Donnell, le quiero decir a María O'Donnell que el gobierno de Cristina Fernández produjo una excepción en la historia contemporánea argentina, y le pido a María O'Donnell, que es una persona que está muy documentada, que es muy leída, que lee mucho sobre casos contemporáneos de países similares, que me dé el ejemplo de un gobierno que después de 3 periodos electorales completos se despide frente a una multitud de 500.000 de personas que gritaron vamos a volver, digamos. Me parece que hay un efecto político, digamos, en el fin del mandato de Cristina, que me parece que María O'Donnell no debería de soslayar, debería de tener en cuenta, porque eso no pasó ni con Macri, no sé si pasará con Alberto Fernández, no pasó ni con Menem. Pero resulta que con esto de las tarifas estaba todo mal, y cuando cambió la política de tarifas realmente estuvo todo mal. Es increíble, ¿no? Pero además, analizando los indicadores públicos, se das cuenta de que esos 3 periodos de gobierno fueron los mejores después de del ensayo peronista bautismal. No cabe ninguna duda. Todo lo demás es retórica, parte del discurso, bueno, están diciendo que el gobierno de Macri fue un gobierno adecuado y que en realidad la deuda la tomó Alberto. No, imagínate, son capaces no de mentir, de crear una ficción absoluta, una realidad paralela. El ministro Guzmán está aportando mucho a esa ficción. Y porque se comparte los valores, toma como propio los valores de ellos. Y evidentemente o se le cayó la careta o está en una operación política, porque decir que los problemas de Argentina son los mismos que dice la derecha dura en Argentina realmente es una novedad, porque el ministro no venía con estos planteos. Por eso, ¿se le cayó la careta o está en una operación política de calibre grueso? ¿Cuál sería la operación política de calibre grueso? Y esto que está diciendo de la última etapa del kirchnerismo. Decir que los problemas de la Argentina son los que generó nuestro modelo económico. Es lo que dice Alberto también en sus declaraciones en la entrevista en España, que dice eso, yo fui opositor de Cristina y el ministro le pone nombre a cada una de las políticas concretas. Él habla de subsidios, él habla de déficit fiscal y alguna otra que no me acuerdo. Pero te digo una cosa. Alberto salió a respaldarlo y hablar de déficit fiscal como si fuera una bandera o... Nosotros no somos militantes del déficit fiscal, nosotros somos militantes de las medidas que hagan falta en cada momento. Pero discúlpame, vos, Amado, en esto tenés más expertise. Un país con este nivel de crisis social profundo, en términos de pobreza, indigencia, ingresos, ¿puede resolverla con superávit o con equilibrio fiscal? ¿Hay algún ejemplo en el mundo de que la historia muestra que no? Escúchame, pero además tengo acá, ahora después quiero leerlo porque me hizo Ernesto Matos, un economista muy importante, me hizo llegar los datos combinados de cuánto subsidio per cápita reciben países muy emblemáticos, de Estados Unidos a Perú. Bien. Quiero algunos datos, Bien, esto yo también, Daniel, traje algunos números para charlar. A propósito, y quiero hablar porque Amado en off, antes de sentarse acá, me dijo, estuve investigando fuertemente el tema de las LELIQs. Yo nunca hablo en off. No, está bien, pero en off quiero decir que no estábamos al aire. Lo que quiero decir es que no estábamos al aire. Pero me la dejaste picar. Qué rebeldía. Voy a mirar pero tenemos una consigna que es hablar en on. Por eso, sí, bueno, nosotros, yo lo no. No te olvides que yo hablé de los machos del off. De los machos del off. Allá por... ¿Te referías a quién? A varias personas que hablan más con los medios que con el pueblo y que con sus compañeras y compañeros de gabinete. Te digo, un amigo mío comunicador le puso un apodo. Albertov Fernández, con doble. No, pero yo no me refería de ninguna manera a Alberto Fernández porque no estaba en ese. Tenés que tener un audio. Era un compañero de gabinete. Es el Messi, Maradona y Pelé juntos de Love. Vino Miriam Breckman, ¿no? Eso fue a Rusia. Al programa anterior. ¿Tuvo Miriam? ¿O hizo declaraciones sobre estudiantes de La Plata muy simpáticas? Sí. Tuvo Miriam. Hay un audio, porque tenés que tener un audio de Daniel Esposato, porque le ganó la matanza a Romina del Pla. Sí, estuvimos hablando. Muy bien, Daniel. Estuvimos hablando con Roby Baradel. Vimos el programa con Roby Baradel. Muy bien, Roby, ¿no? Estuvimos hablando con Roby Baradel porque ganó gran dirigente. Gran triunfo de Suteba, y además recuperó el distrito más importante que estaba Suteba oficial, digamos, recuperó la matanza. Escuchemos a Martín Guzmán. Hubo ciertos avances muy importantes que inclusive algunos a nivel personal nos beneficiamos. Por ejemplo, yo tuve una beca de CONICET
en el año 2004, 2005, 2006, que me dio los recursos, el tiempo para pensar, para aprender y para ahora tener la fuerza de defender a la Argentina de esta manera. Toma vida propia el conocimiento, ¿no? Hubo una protección social muy activa, la AUH, un gran logro, una fuerte recuperación de los ingresos de las jubiladas y los jubilados. Hubo logros importantes, pero también hubo problemas de consistencia macroeconómica. Para que todos esos logros se puedan sostener en el tiempo, tiene que haber consistencia macroeconómica. Lo que nosotros estamos haciendo es justamente unir el corto plazo con el mediano plazo para que los logros en la Argentina se sostengan en el tiempo. O sea que el modelo del último sostenido. O sea, el último. Bien, acá hay una cuestión que es el corto plazo y el largo plazo. Lo que él llama consistencia macroeconómica se llama ajuste. Lo que hace sostenible un modelo a largo plazo es el crecimiento con inclusión social, la mejora en la distribución del ingreso, justamente los temas que él señaló que le permitieron a él estudiar, no sé qué. No, él tuvo una beca del CONICET. Sí. Pero bueno, eso fue porque hubo más gasto público. Que permite implementar todas estas medidas. O sea, el Martín Guzmán estudiante es beneficiado por una política que no aplica al Martín Guzmán ministro. Que él va a destruir. Ahí hay un... Destruir es un poco fuerte. Va a intentar. Me acabas de acordar, hay un libro que se llama Austerity, de un escocés, que se llama Mark Blyth, que en el prefacio cuenta esto mismo de Martín Guzmán. Él cuenta que él es un escocés que pudo estudiar gracias a la ayuda pública en Escocia, etcétera, etcétera, con padres trabajadores. Pero él escribe un libro, te repito, se llama Austerity, explicando por qué todo lo que está diciendo Martín Guzmán está mal. Y que no hay ningún ejemplo en la historia mundial que haya una austeridad que haya permitido crecimiento. La austeridad en todos los movimientos contestatarios en Europa y los intelectuales que obviamente adscriben a ellos hablan que la austeridad los hundió. Fue la política que terminó con el relativo bienestar de es un libro la para eurozona. Vamos a escuchar a Alberto Fernández y después vamos a lo que trajeron ustedes. Quiero lo de las LELIX. Y busquemos el audio, tranquilos, cuando Alberto en campaña, para mi gusto el mejor Alberto, buen candidato así, ¿no? Muy buen candidato. Buen candidato, cuando decía entre los bancos y los jubilados, voy a elegir a los jubilados, lamentablemente es algo que no se está verificando en su gobierno, eso lo tenemos, vamos a tenerlo, porque tiene que ver con entre las LELIX y los jubilados. ¿Qué está pasando con el gasto previsional y la política previsional de este gobierno? ¿Y qué está pasando con las LELIX y el negocio financiero de los bancos? Esto lo va a explicar en minutos Amado. Presten mucha atención a esto. Y también está el dato preciso de los gastos de subsidios de los diferentes países que trae a Artemio. Pero ya hay un candidato para la lucha presidencial del año 2023. ¿Se ve usted con fuerzas no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023? Sí, absolutamente, con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie. Entiendo que ha dicho más o menos que sí. Definitivamente. Si hay algo que no nos pasa a los peronistas, es que nunca nos damos por vencidos. Nos mataron 1000 veces, nos persiguieron, nos desaparecieron, nos derrocaron una y otra vez. Nosotros no sabemos de qué se trata eso de bajar los brazos. Bien, la candidatura presidencial se largó para la Bueno, ya lo había reelección. insinuado después de las PASO, ¿no? Después de la elección de medio término, donde habló de una gran PASO. Entonces es razonable y... Es su derecho, sí, yo creo que está bien. Es muy difícil también un país donde vos tenés conspirando a toda la derecha junto con la coalición y el Fondo Monetario como actor político, queriendo demeritarte y queriendo licuar del poder,
renunciar a pero la a posibilidad ver, de pero para reelegir. el problema de este gobierno, pues yo entiendo lo de tu razonamiento de la derecha, todo ¿Qué eso. iba a decir? No. Está bien, yo entiendo, pero es como cuando vos vas a ver Batman, el Guasón es malo, digamos. Ya sabés que desde el día que asumís ya sabés que tenés. En la última ya no se sabe si el Guasón es malo. La del Guasón sola, claro, bien. Pero bueno, ya sabés, me refiero a esta mirada maniqueísta de derecha, izquierda, lo bueno, lo malo, sí, lo que te impide todo. En la descripción que ustedes hicieron, vamos 20 minutos de conversatorio, el problema que está teniendo de electorabilidad el gobierno tiene que ver más que con la derecha, con la política que está aplicando el propio gobierno. Ustedes hace 20 minutos que están haciendo los sashimi a Martín Guzmán, digamos. Y Martín Guzmán... Pero lo dijimos con respecto al análisis de la derrota de noviembre, sí, sigue siendo esa la mirada. ¿Sí? Digo, el problema de la Argentina es Guzmán, no Melconian. Melconian es un comentarista, Guzmán tiene la lapicera. Que, bueno, sí, es un comentarista que está articulado con sectores de poder. Sí, está bien. Sí, ¿quién tiene que tomar las decisiones? Totalmente. O llevar el menú de decisiones al menos. Bueno, pero ¿y? No hay duda. Lo venimos diciendo, Daniel, con el tema del fondo. Pero no hacía referencia a que él diga, que el presidente diga que efectivamente va a jugar la reelección. No me parece una... A ver, un disparate. Constitucionalmente está habilitado, todo indicaría... Pero políticamente además está obligado. Y además es necesario... ¿Obligado ahora? ¿Obligado ahora en este momento? Sí, él tiene que redoblar su esfuerzo por construir poder. Uno puede estar de acuerdo o desacuerdo cómo, o por qué caminos, pero a mí me parece que desde el punto de vista político es correcto. Yo sigo creyendo que demeritar la figura del presidente no es un favor para desplegar un proyecto transformador y mucho menos superar este que está en despliegue, que está desarrollándose. Es mi visión, no quiere decir, obviamente, muy controvertida. Incluso, por supuesto, siempre los ministros son fusibles, es una frase remanida. Bueno, esa es la situación, me parece. ¿Y cuál es la chance electoral de reelegir, de aplicarse en el tiempo esta política que se está aplicando, que ahora sí no es una especulación, ¿no? Yo creo, siguiendo a Artemio y la experiencia propia, que es directamente proporcional a la mejora en los ingresos de la población. Es el shock distributivo lo que va a poner al gobierno. ¿Es la única variable? Te diría que es central, que la mayoría del resto son de segundo orden. No es la única, pero es muy robusta, como la explicación de la eficacia electoral por el tema socioeconómico, tiene un vínculo fuerte. O sea, puede haber otros componentes, no lo discuto, pero hay un vínculo muy fuerte. Bueno, de hecho, fíjate que hay otros componentes, porque el resultado socioeconómico del gobierno de Macri fue para todos los sectores nefastos y obtuvo 40 puntos de voto. Nosotros no somos obcecados y mucho menos economicistas, pero decimos que en situaciones de estas características, con una fuerza de las características que enfrenta el Frente de Todos y con un electorado que cliva claramente en los sectores medios bajos y los sectores populares, una mejora socioeconómica es una variable que condensa muy robusta, es así. Condensa otros y pasó además en noviembre. Cualquiera que analice lo que pasó ya lo veníamos presagiando lamentablemente durante todo el año electoral. Bien, vamos a escuchar un poco a Alberto. En este caso es el audio 25. Tenemos 28 audios, no vamos a pasar todos, te quiero decir. 28. Saltamos los 25, no es poco. Nada, bien. Alberto Fernández dio muchas, casi que se fue a Europa, esta es una opinión mía, casi que se fue a Europa a dar entrevistas, dio muchas entrevistas entre periodistas locales y entrevistas que dio en España, estuvo en la Deutsche Welle y dijo esto en la Deutsche Welle. Jueves se va a hacer pública, usted sabe, la cifra de inflación en Argentina y nos esperan buenas noticias. Como está sucediendo en todo el mundo, realmente el aumento de los precios lo están pagando los más pobres y desde el Frente de Todos le critican a usted haberse olvidado de los pobres, en contraste también con un tibio comportamiento hacia la clase empresarial. Dicen que multiplicó sus ganancias en la pandemia, esa es la crítica principal de las filas de gobierno. ¿Está consciente usted, presidente, que usted ha decepcionado parte importante de su electorado? No, yo no he decepcionado parte de mi electorado, eso es lo que dice alguno. Ya me he dicho semejante cosa, no pienso semejante cosa. ¿Su gobierno ha sido una víctima de la pandemia? El mundo fue una víctima de la pandemia.
La pandemia ha sido algo muy gravoso para el mundo, porque era algo desconocido en el mundo y que el mundo no sabía cómo afrontarlo. Y yo lo que siento es que eso afectó a muchos seres humanos que claramente han visto algunos perder sus negocios, algunos perder su trabajo, perder sus seres queridos y no poder ni siquiera despedirse de ellos. Pero, presidente, usted dice que no reconoce esa decepción, sin embargo, si no creemos... estoy diciendo que la reconozco. Sí. Pero lo que digo es que no es la causa del gobierno, la causa es la pandemia. Bien. Les planteo un penal, digamos. Sí. ¿Es pandemia o política de ingresos? Yo creo que esto refuerza lo que decíamos antes, porque que es la política de ingresos. Porque yo creo que el gobierno tuvo un gran desempeño en la pandemia. No más o menos. Un gran desempeño. Así está evaluado, además, ¿no? El presidente Alberto Fernández se lo cargó en su espalda desde el primer día. No deberíamos desolayar el episodio de la foto de Olivo, ¿no? Perdió 15 puntos en un día. Caída vertical. Yo eso no lo sé medir, pero te digo, se puso al hombro el tema de las vacunas rusas. No creo que haya influido de esa manera. Pero bueno. Argentina no hubiera tenido vacunas si el presidente no avanzaba con el tema de las vacunas rusas. No hubo una política de reabrir hospitales que el macrismo había cerrado, o poner en marcha obras que había cerrado. Y enfrentó una oposición negacionista. Y no absolutamente. Hubo una sola persona que no tuviera la atención médica que tenía que tener, como pasó en otros países. Esto no quita que hubo muertes y dolor, pero me parece que la propia explicación demuestra que es la política de ingresos uno de los de primer orden determinante del voto. Bien, bueno, vamos a ir tramo final con lo que trajeron cada uno. Vamos a Artemio. ¿Cómo se pasa? Mira, yo muy sencillo. Ernesto Matos me acaba de enviar. ¿Quién es Ernesto Matos? Un economista importante. Bien. Él trabaja en la creo que está ahora en la Universidad Nacional de José C. Paz. Bien. Trabajaba en el Instituto de estudios cooperativos. No quiero agregarle ni quitarle currículum, pero y también trabajó en funciones en el gobierno, un tipo muy valioso que se especializa además en el sector agropecuario, pero al mismo tiempo analiza este tipo de cosas que son muy difíciles de conseguir. ¿Qué es lo que leo muy poquitos datos? El subsidio per cápita en dólares, una combinación de subsidios a la extracción, transformación de la energía, con subsidios explícitos en dólares a la economía. Argentina, $576 per cápita. Por habitante. Por habitante. Por año. Por año. Estados Unidos, 2.208. China, 4.218. India, 1.781. Alemania, 847. Francia, 428. Digo altos y bajos. Canadá, 1670. Australia, 407. Traducilo de vuelta, por favor. Traducime a... Te quiero decir que Argentina está abajo de la media de los países desarrollados, muy por debajo, casi un tercio, y que efectivamente los subsidios por cápita en el país no justifican esta preocupación sobreexcedida que hace que, por ejemplo, se muestre como un gran logro, el estudio de la UBA en eso fue explícito, se sobrecumplió la primera meta con el Fondo Monetario. Y uno de los grandes logros fue, entre comillas, fue la baja del gasto primario. Claro. O sea, eso es un error. No me quiero meter en temas tuyos, pero es un error conceptual enorme. Cuando además tenemos estas cifras que corroboran que Argentina no tiene niveles de subsidio preocupantes, al contrario, está muy por debajo de la media. Y esto que dice Artemio, sumado a lo que dijo Guzmán, demuestra que es un error encarar un aumento de tarifas. Porque Guzmán dijo el 10% es el que está beneficiado. Si es el 10% el que está beneficiado, ningún aumento va a tener impacto en la recaudación global de los servicios públicos. Por ende, esto demuestra que una política tributaria sobre ese 10% es más importante que una segmentación de tarifas. La segmentación de tarifas es el caballo de Troya para aumentar las tarifas a todas y todos. Entonces, ministro Guzmán, su propia explicación demuestra que usted tiene que hacer una política tributaria mucho más equitativa. Pregunta, y si en vez de discutir el costo de las tarifas se discute la composición accionaria de las empresas que participan del sector, tanto de la distribución, por supuesto, como el transporte y generación, y se discute, entre otras cosas, que es el
el gran misterio que casi que tiene la economía argentina, que es el costo de la energía, cuánto cuesta la energía, porque si queremos internacionalizar el costo de la energía, también internacionalicemos los salarios. Los salarios, ¿no? Por supuesto. Que nos paguen a todo lo que pagan en los lugares. Sobre todo en un país que produce parte de su matriz de energía. Bien. ¿Y por qué no se plantea eso? Porque también es cierto que este gobierno hizo una política, por ejemplo, le dio Edenor, y Edenor se lo dio, bueno, el grupo Vila Manzano, hizo una política que no fue una política, llamémoslo, una nueva mirada. Bueno, no está en la visión de este gobierno, claramente. No está en la visión de este gobierno, y lo que para mí es más preocupante en la visión del área de economía, que seguramente no es solo Guzmán, no se entiende que las tarifas del servicio público son un vector de desarrollo del país, que no solo tiene que ver con la vida de la familia, sino también con los costos del resto de la actividad económica. Por eso Macri, que llevó adelante una política delirante de tarifa, de aumento de tarifa, esta es la pregunta. No pudo ganar plata ni Arcor, Daniel, en la Argentina. Destruyó el sistema económico. Sí, hubo muchos ganadores durante el macrismo también, sector financiero. Entraban en el yao-yao. Una de las políticas de fuga más importantes de traslado de capitales al exterior fue la tarifa. Fue un ducto impresionante. Tarifa y tasa de interés, diría que fueron los dos canales. El mecanismo, ¿no? Vos lo explicaste bien, Amado, era tarifas altas con tarifazos, las LEVAC en aquel momento con tasas de 70% y tipo de cambio fijo y libre acceso a... Y endeudamiento para los dólares. Entonces, porque hay otro tema. ¿Por qué nadie se preocupa del subsidio a los dólares de los ricos? Es lo que planteó Felisa Micheli con ustedes cuando vino. Está subsidiado el dólar para aquellos que se llevan para pagar sus deudas, etcétera, 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 sus inventos. Ahí hay un subsidio que es mucho más oneroso para el conjunto de la sociedad argentina que ninguno. La balanza comercial está siendo positiva, ¿no? En este primer trimestre. Lo dijimos en este conversatorio. Hablamos del desastre que fue los 2 últimos años la relación entre superávit comercial y no aumento de reservas en el Banco Central, porque va a volver a ocurrir. Y está volviendo a ocurrir, Daniel. Está volviendo a ocurrir. Ahora, si querés, hablamos un poco de las LELIC. Dale, querías de la LELIC. Pero antes, pongamos a un Alberto en campaña. Para mi bueno, acordate, Daniel, Cristina dijo, escuche, tenemos salarios por el piso, récord de exportaciones, casi 30.000 millones de dólares, y no tenemos reservas. Algo anda mal. Bien. Alberto Fernández, cuando era candidato, para mi gusto, el mejor Alberto, el Alberto candidato. Claro. No el Alberto de la misa Macri, el Alberto de la mesa del hambre en Puerto Madero. Y el dólar a 60 está bien. El dólar a 60 está bien, siendo candidato en el programa de Longobardi con Willy Cohen, pactado con la CUSA. Igual en el reportaje que dio al País ahora, cierra el reportaje con una sentencia que me parece bien. Mi enemigo es Macri. No tenemos que pelearlo entre nosotros. No es Cristina. El enemigo de la sociedad argentina. Bueno, Macri, sí. No de Alberto. No, el enemigo de la sociedad argentina. Claro. Bueno, por eso está cuando él quiso situar una discusión en términos políticos. En 2015, cuando estaba Macri y Scioli, no lo eligió Macri. En el 2017 armó con la... Bueno, pero contamos la historia completa. Como presidente acaba de señalar que el enemigo fundamental es Macri. Me parece bien ese cierre. A mí me parece correcto, siendo que además es verdad. Si dejo de pagar a los bancos 10 días de intereses de LELIC, le puedo dar medicamentos a los jubilados gratis todo el año. Es incomprensible. Pero lo que quise marcarle a la sociedad es cómo se direccionan los fondos. ¿Qué hizo el gobierno? Reaccionó porque dice, no, tenemos que seguir pagando a los bancos. Bueno, entre los bancos y los jubilados yo me quedo con los jubilados. Bien, las LELIC siguen, ¿no? Sí. No la Primero, misma, no la misma tasa. El PAMI le da los remedios a los jubilados. Sí. Que fue una medida restitutiva porque ya lo hacía durante Cristina. Bueno, volvió a darle los remedios. Está bien. Una medida restitutiva. Pero sí, correcto, pero lo hace. Sí. Correcto, y es una gran medida. Viene el PAMI ahí, viene el PAMI. No es un nuevo derecho, es un derecho recuperado. Habría que ver el porcentaje que no es lo mismo. Que implica en el gasto, pero debe ser un porcentaje muy alto. Bien. Porque además muy buena la administración del PAMI. Muy buena. Y
los laboratorios suelen ser depredadores con el vademecum del PAMI. Pero por eso lo impidieron. Porque hay que ver también por qué le pegan a los funcionarios y las funcionarias, ¿no? Muy buena la administración del PAMI, y vos fíjate que no hay temas con el PAMI salvo la restitución que señalaba Artemio. Además, otra cosa, en Europa, en Italia, en Francia y fundamentalmente en España, la COVID y lo geriátrico fue una masacre. Total, y la política... Muy bien el PAMI. Y un poco lo que dijo Amado, el manejo de la pandemia fue óptimo en la Argentina. Óptimo, reconocido por la mayoría, salvo, detalles, pero la verdad que estructuralmente fue muy bueno. Pero volvamos al tema del ELIX. A ver. ¿Qué son estos instrumentos? Son pasivos del Banco Central, es decir, deuda del Banco Central con el sector financiero. O sea, el sector financiero coloca fondos en el Banco Central. Teóricamente, los libros de texto dicen que esto es una medida de esterilización. ¿Qué es esterilización? Los pesos que están circulando, que en teoría son excedentes, el Banco Central tiene políticas para que no estén circulando, y eso sería el caso de las LELIC o las LEVAC durante el gobierno de Macri. Ahora, un segundito, Daniel, si me permitís dar vuelta alrededor de la palabra esterilizar, porque las palabras no son neutrales, ¿no? Son instrumentos de esterilización, dice, que en realidad lo que buscan es preservar, como dijo el ministro Guzmán, la consistencia macroeconómica. Ahora, si buscamos en el diccionario de la RAE, cosa que a mí no me gusta, pero bueno, ¿qué quiere decir esterilizar? Le podemos encontrar un sentido distinto. Resulta que esterilizar en castellano es que no da fruto o no produce nada. Es como primera acepción. La tercera acepción es dicho de una época o de un periodo de tiempo de miseria. Entonces, fijémonos el sentido, entre comillas, técnico que se le quiere dar a la palabra y el significado que tiene la palabra. Porque, ¿qué pasó con las LELIC entre diciembre de 2019 y mayo de 2022? Son números de ayer. Y son números cuya fuente es el informe monetario del Banco Central. Oficiales. Trabajar un rato con esos números, nada más. Y un ratito, te diría. Cuando terminó su gobierno Mauricio Macri, había 790.000 millones de dólares de LELIX. Un número realmente muy pesado. De pesos. De pesos. De LELIX. Porque sumado a los pases, que es otro tipo de pasivo del central, eran el 64% de la base monetaria. Es decir, circulaban 1.900.000 millones de pesos y había 1.221 millones de pesos de pasivos. O sea, el 64% de lo que había en plata circulando se le sumaba a la deuda del Banco Central. ¿Está bien? Fijémonos, mayo del 2022 los números. Dijimos, había 790.000 millones de pesos en LELIC. Hoy hay 5.000 millones. Billones. Billones. Es decir, se aumentó un 523%. Lo que era 790, hoy es 5.000. Eso paga intereses diarios, ¿no? Paga intereses semanales, una tasa que ronda hoy el 40%. Con Macri llegó a ser más del 80%. Sí. Bajó sensiblemente, pero sigue siendo el 40%. Y ahí tenés una de las causas... un poquito más arriba del 40%. Bueno, por eso, alrededor del 40%. También estuvo en 37%. Rondando el 40%. Pero esto también es fuente de inflación. Esto no solo es un pasivo del Banco Central, se llama déficit cuasi fiscal en la jerga, porque es un déficit que genera el sistema monetario. O sea que hoy tenés una vez y media la base monetaria en pasivos remunerados, por los que el Banco Central, las argentinas y los argentinos pagamos una tasa de interés. La LELIC son un bono que se emite de modo semanal. Así, ¿no? Es. Se paga distintos plazos. Bajaron respecto a lo que eran las LEVAC, los plazos. Y es una deuda que el Estado contrae con el sistema financiero. Así es. Y esto, por lo tanto, el Estado le da más plata. O sea, es una emisión por la que nadie se preocupa. Vos fíjate, no hay que emitir, porque ahora se emite mucha plata todos los meses. El número que escuché es que el Estado gasta en planes sociales 1.500 millones de pesos al día y gasta en LELIC 3.000 millones de pesos. Algo más de 2.000. Algo más de 2.000. Sí. O sea, hoy se gasta más en LELICs
en planes sociales. Pero sí, en el rendimiento de las LELIQs, no en LELIQs. O sea, en la tasa de interés. La tasa de interés, el retorno, la ganancia. O sea, la es lo ganancia. que sería algo parecido a... O sea que hay grandes planeros. Claro. Los grandes los bancos planeros de la son Argentina son los bancos. Los bancos. Los bancos. Exacto, por Pregunta. Por eso vos fíjate qué distorsionado está. Lo explicó Artemio con la... Por eso estaba bueno estos dos temas juntos. Lo explicó Artemio con el subsidio. Hay subsidios que son bajos en términos globales y el subsidio al dólar para las grandes empresas, los grandes conglomerados es enorme. Uh-huh. Y hay un debate sobre los planes sociales y resulta que le estamos pagando más a los bancos como planeros no sociales. Esto no quiere decir que no pensemos nosotros que los planes son una cuestión de tiempo, mientras tanto la economía es capaz de generar los puestos de trabajo necesarios. Pero no jodamos, ahí no está el problema de la Argentina, porque además ahí estás resolviendo el hambre y la desesperación de algunas y algunos. Por supuesto. Pido, abogado del diablo, con mi conocimiento básico. Sí. Esto quiere decir, de alguna manera, si ese dinero no estaría en LELIQs o si los bancos no renuevan ese endeudamiento con el Estado, con las LELIQs, ese dinero puede ir a presionar el tipo de cambio y el dólar irse a las... Depende qué hagas. Ahí viene el otro gran punto. Porque como antecedente eso es lo que decía Guzmán. está el plan Bonex de los inicios de los 80, que eso es el final de esto. ¿Cómo el final de esto? ¿Esto terminó en plan Bonex? Esto pone al Estado argentino en un gran estado de debilidad, primero frente al sistema financiero. Es dueño de una vez y media la base monetaria, dueño de hacer lo que quiera, de renovar, de no renovar. Entonces, imagínate el grado de debilidad en que pone esta situación al Estado argentino, y que se ha multiplicado por 5, Daniel. Sumado a Por la 5. debilidad que supone la revisión trimestral del organismo estratégico Obviamente. número 1 de la política americana, ¿no? Vos fijate que el presidente lo advirtió este tema cuando comenzó su mandato, y era 5 veces menos que hoy el problema. ¿Está bien? Entonces ahí yo creo que se le está prestando demasiada poca atención a un tema que tiene una importancia macroeconómica y política descomunal. Bien. Y con respecto, o sea, los bancos están ganando en este momento. Sí, claro, los bancos han ganado en el mundo y acá. ¿Hay solución a la situación que vos describís con el Por tema de supuesto las que hay solución. Siempre hay solución. Yo creo que ahí tenemos un problema que los bancos no están funcionando como asignadores de crédito porque les queda muy cómodo este sistema. Entonces, nosotros hicimos una experiencia chiquita con el crédito del Bicentenario, en una situación donde también había una crisis internacional, no de la envergadura de la de hoy, pero había una crisis internacional severa, se decía que era la más grande de los años 30, en la cual, participamos junto con el sistema en la determinación del sentido del crédito, para orientarlo hacia el sistema productivo y creación de puestos de trabajo. Cabe recordar que en el año 2009, en plena crisis global, General Motors cortó el crédito a todas sus filiales del mundo. En Argentina había un proyecto de inversión de General Motors Argentina cerca de la ciudad de Rosario con la camioneta Ágile y desde ANSES se financió ese proyecto que generó 1.500 puestos de trabajo directos, 4.500 puestos de trabajo indirectos y sobre todo la posibilidad de exportar a Brasil un vehículo que había sido diseñado para eso. ¿Se recuperó la guita después? Era un préstamo a 2 años, 24 meses y se recuperó bastante antes del final. Así es. Gracias, querido Artemio. Equidad distributiva para poder desarrollarse. Sin equidad distributiva, los procesos de crecimiento son muy complejos. Muchas gracias. Gracias, querido Silvio Soler. Gracias, Nicolás Lacaba, la coordinación. Lucía Suárez, la producción periodística. Será hasta la semana que viene. Bueno, ustedes el sábado, tienen... Acá estamos. Sí. Estamos acá con Voodoo Lounge. Con Voodoo Lounge el sábado y además con Graciana Peñafort. Toda gente... Graciana, un crack. Todos cracks. Total. Y los voy a pedir la presentación de Bajan en el Astral del 73. La recomendaste el otro día. Es acústica y está solo el Flaco Spinetta arriba del escenario. Bien. Te lo recomiendo. A vos, Flaco, lo escuchaste ya. No te lo podés haber perdido. No la tengo presente. Te la mando ahora. Pero hasta la próxima, chicos. Chau, chau.